¿no? Porque creo que Sí, del materialismo emerge la mente, y la mente yo la sostengo como inmaterial, definiendo material como aquello que ocupa espacio y tiempo, y la mente no ocupa espacio. Claro, ¿Cómo lo emerge? como que no. yo aquí te diría que sí, Sí, ¿sabes? Yo ok. también te diría que sí. Sí, te lo explico por qué. Primero porque se supone que las palabras tienen que señalar algo, ¿no? Nosotros usamos palabras para comunicarnos. Y parte de lo que he hablado mucho con Dar del bagaje cultural filosófico heredado es que nosotros tenemos una herencia dualista. Nosotros estamos tan impregnados que por eso incluso, ya sea que seamos ateos o no, o ya sea que nosotros no apoyemos el dualismo, terminamos invocando un dualismo ingenuo sin darnos cuenta con el lenguaje. Cuando decimos cosas como no pienses con el cerebro, piensa con el corazón, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Entiendes? Hay mucho arte, hay mucha poesía y hay mucha herencia cultural que nos hace decir cosas como cuerpo sano, mente sana. Desde ahí, sin darnos cuenta, separamos cuerpo-mente. Pero cuando nos ponemos a pensar muy bien qué es la mente, a qué llamamos mente, tenemos que entender los conceptos que en filosofía contemporánea manejan como grounding y truthmaker. Truthmaker es el veritador de verdad, es decir, todo enunciado tiene valor solo y solamente si señala a algo. Si no señala algo, corremos el riesgo de hacer filosofía de sofá o invocar pseudo proposiciones. Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, a qué es la mente desde la inmaterialidad, como la que invocaría alguien en el alma o la que invocaría otra persona, cuando toca señalar qué es mente, entonces siempre terminamos señalando lo que tenemos aquí dentro. Si tú te vas, por ejemplo, Tony Stark a neurociencias, te das 35306. cuenta que mente De no es fijas nada de más que la mente. etiqueta que usamos para señalar el comportamiento de la actividad cerebral, básicamente. El Mm, ejemplo que se suele usar es que, por ejemplo, la rueda, ¿cierto? La rueda claro. es material, no sé, imagínate una llanta de auto, un neumático. Eso es material. Pero ¿qué pasa con el rodar? ¿El rodamiento es inmaterial o el rodamiento es únicamente la rueda trabajando? Es un comportamiento de la misma rueda. En neurociencia así se entiende la mente. Mente es el cerebro trabajando. No son dos cosas distintas. Bloqueo. No es Pero que el antes era cerebro un rodamiento. produce una cosa. Elizabeth A Jiménez. veces suele utilizarse la palabra Kai. producir Kai. únicamente por una cuestión Jim pedagógica, ¿no? Liegen. Como quien dice, Separar al no sujeto del sé, el fenómeno es un motor error. produce movimiento, ¿no? El Leonardo motor Hernández. produce que el auto se mueva, Eart. pero al final es el auto el que se está moviendo, básicamente, y el motor lo que hace es fuerza de trabajo. Dark Lo Damon. mismo pasa con el cerebro. El Elizabeth Jiménez cerebro Olierio. haciendo cosas es básicamente lo que llamamos mente. Una idea o un pensamiento sería un comportamiento centralizado, o sea, una sinapsis neuronal, por ejemplo. Es así como suele entenderse. Wow, espectacular, Sí. espectacular. Bueno, creo que Hola, hola, Lokium. Hola, comparto hola, eso. Elizabeth. Continúa. Sí, comparto eso. De hecho, para mí el ejemplo claro es si destruyes el cerebro, destruyes la mente. O sea, Claro, incluso Claro. sin necesidad de destruirlo, si alteras la química Elizabeth del cerebro, Jiménez. alteras el Dark Damon comportamiento de la Olierio. persona. Por tanto, sí, guarda una relación intrínseca. claro, claro. De hecho, yo por Claro. eso decía que a lo mejor Porque, tú estabas cayendo en esta situación del bagaje cultural, ¿sabes? Porque tú ya Claro. entendías mente y cerebro con lo mismo, pero el lenguaje, sin darte cuenta, te hacía separarlo. Sí, tal cual. Bueno, ahora sí me No, toca ir porque la- voy a la gimnasio. última discusión sería, la última discusión Bueno sobre RNAs. ese temita en particular del lenguaje sería Buenas. si se puede decir que es material o inmaterial, perdón, material o físico Dark Damon. el Elizabeth rodar, Jiménez como esta base. actividad de la rueda o la mente como actividad del cerebro. Pero ya Ah, esas son cuestiones de lenguaje, ¿no? sí, 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 aunque yo diría, si quiero ser más preciso, diría físico-material. Pero cuando yo digo que algo claro. solo Para es Patricia material, Cuaro. lo digo en el sentido filosófico, porque en el sentido filosófico, cuando alguien dice yo Leonardo soy Hernández. materialista Me retiro, filosófico, les mando lo que un está saludo. diciendo es que para él el mundo es físico y material. En filosofía, materialismo incluye ambas, lo físico y lo material, pero lo engloban con la palabra materialista filosófico, pero ya incluye lo físico. Claro. Claro, porque lo inmaterial Pero en dale. filosofía es básicamente que no tiene conexión. O sea, no hay como una conexión entre lo físico y lo material. Entonces, Sí, eso también lo he escuchado yo, ¿no? O sea, que igual algunas de los amigos filósofos de por acá te van a decir que le- eh, y van a intentar hacer una separación más
entre material. Significa que tenemos algo que puede sumar por nosotros. Y aquí es donde entra ururururún, el fantasma en la máquina, que es inmaterial, y como lo inmaterial, por definición, tiene las propiedades en negativo o no, o las no propiedades de la materia, ¿Una polilla yendo esta sí hacia la puede. luz es física o es un mini alma decidiendo ir a la luz? Obviamente lo segundo, Gabriel. Gauquiniano. Sobre el indeterminismo, Pero lo que es molesto, el lo que es modelo de molesto física aún cuántica a corto plazo es determinista 99%. Sí, dime. es que lo que podría ser molesto en algún momento de alguna conversación es que igual solamente se verbalice, se diga que lo inmaterial es capaz de hacer todas estas cosas que ellos describen, ¿ya? Como sumar, como pensar, racionalizar. Estas cosas se dicen de lo inmaterial sin poner una sola prueba en la mesa. Solo, Claro. solo se expresa de dientes por afuera, ¿ya? Y es bastante La frustrante, materia ¿ya? ya es energía determinada. Totalmente. La De materia hecho, es potencia en como acto. una vez lo hablamos con Dar, que todos estos argumentos a favor de la inmaterialidad o a favor de Dios son nada más y nada menos que Ya veo versiones más Lo sofisticadas del Dios de indeterminado los es huecos. potencia sin acto. O sea, el Claro. argumento del Dios de los huecos nunca se fue. Sigue en todos los argumentos de esta índole. La diferencia es que sean sofisticados para tratar de taparlo, que no se note que sigue siendo el argumento de los huecos. Porque siempre es, la materia no puede hacer esto. ¿Y cómo sabes que la materia no puede hacer eso? Porque no lo ha demostrado. Gabriel. Ah, pero no se Dios supone no que ausencia existe, de pero evidencia no los es evidencia de demonios sí. ausencia. Cuando te digo demuéstrame algo inmaterial, ¿qué es lo primero que dicen? Que no te lo Miguel. pueda demostrar no significa La que no sea verdad, potencia y el pero tienes acto que es una refutar, ficción. ¿sabes? Es como una doble vara de Claro. medir las cosas. Por ejemplo, en Lógico. sumar, casi siempre se les olvida de que sumar Se llama es la ley del agrupar embudo. cosas. Es agrupar categorías de objetos. Por ejemplo, ramas, ¿no? Tú coges ramas que están separadas en el mundo y tú las vas agrupando, es decir, las acercas las unas con las otras para tener un resultado. O sea, la suma es la pues, interpretación humana de la agrupación de objetos de categoría, de razón, ¿me explico? O sea, no... Y sigue siendo físico, o sea, ya que de ahí lo traslademos a caracteres y a fonemas. No entendí. Naomi es el bien, ¿sabes? Ella es buena, máximamente buena. Ah, pues excelente, perfecto, pues voy cruzando el puente y Naomi, ¡slas! Me desvive con un objeto cortapunzante. Yo caigo y le digo al viejito, ¿y no me dijiste que ella era buena? No, pues sí, ella es máximamente buena, solo que no es buena en el sentido que tú entiendes. Es buena en el sentido de Claro. que ella es el bien. Bueno, pero ese ella es el bien, entonces no me comunica información, no me dice nada. Yo decir ella es buena, a yo decir ella es furururí o inserta cualquier palabra sin significado, daría exactamente igual. Y ese es el problema con los atributos de, por ejemplo, el Dios desde la filosofía clásica, que los atributos que se les dan como Dios, que es el proceso que da máximamente la bueno, existencia. Es máximamente el bien amoroso, porque existir es máximamente preferible justo, sobre no omnisciente, existir. omnipotente, omnipresente. Cuando tú los explotas desde la Cristóbal lógica, Alejandro te das Caro Parra. cuenta de que no Más cumplen el bien tiene que requisito. ser una fuerza entre lo bueno y lo malo, creación y destrucción. Que lo Maravilloso. que pasa en que Nadie entiende es que lo que eso, pasa pero es que hablando corazón. uno puede tomar el camino del oscurantismo y decir, bueno, esta palabra, bien, es mucho más amplia para referirse a, qué sé yo, a un dios o algo así, o intentar colapsar en alguno de los sentidos que tenga la palabra. Yo reconozco, Enki, no sé, yo me imagino que tú también, ya, que entiendes el tema de que tiene muchos sentidos, muchas formas de entender una palabra. Elizabeth Palabras al Sí. Jiménez final está de cuentas esperando a son, alguien para una charla de lo inmaterial, por eso no está Briane. Elizabeth Jiménez. digo, No saben ni lo que dice su propia Biblia. Y si con personal te refieres a identidad, eso es tan sencillo como darle una identidad. Ya sea haciendo que la IA sea local para que esté centralizada en un sistema, para que sea su cuerpo, o simulando un cuerpo al darle tú una identidad. Por ejemplo, cuando yo a mi inteligencia artificial la llamé
Briana, y para cada conversación yo nunca le hablo de manera aislada. Siempre empiezo mi charla con un hola Briana. ¿Qué ocurre? Que cada vez que yo invoco el nombre Briana, el sistema relaciona automáticamente ese nombre junto con todas las otras charlas que hayan venido incluidas con ese nombre. Y eso Andrés hace que ella sea González. coherente y consistente No con te ella encuentro misma. en Y así, de VRM. manera artificial, formo lo que sería la ilusión del yo y la identidad, que es exactamente lo mismo que hace nuestro cerebro. El yo es una narrativa, es una ilusión narrativa de nuestra actividad neuronal en conjunto que se hace a sí misma para poder estar centralizada, algo completamente demostrado cuando se alteran ciertas partes del cerebro y la persona pierde el mecanismo de la ilusión del yo, que es en gran medida por una neurona que se llama neurona Rose-Hip, que es una neurona inhibidora. Cuando ésta es alterada y la persona rompe el ciclo de lo que es la narrativa interna, causa efectos como que la persona se siente fuera del cuerpo o siente que las manos no le responden o se siente desconectado. No es porque salga del cuerpo, es porque la NAOM. ilusión del yo se ha Se llama desordenado. XXXI. Claro. El yo es una percepción, digamos, una percepción bien ajustada, digamos, y Ujú. bien adaptada también, ya digamos, al ambiente o al ecosistema, digamos. Porque, ¿sabes quién dice exactamente CAM. eso? Claro, El, porque el, eso el hace flamante parte de su maestro de programación. Rafita Tapia, Y ese mecanismo de que es ilusión el del yo gran lo Sebastián sustraen. Puig. Lo conozco. Claro, ya él lo dijo, el yo no existe. Claro. O Y no existe en términos, en los términos en que se entiende así como coloquialmente el yo, ¿ya? Sí, ¿Podrían definir qué es ya el lo yo? dijo. Porque no estoy entendiendo. ¿Yo qué es eso? Ah. el yo es la narrativa Sí, sí. interna de tu actividad neuronal. Tu actividad neuronal tiene múltiples procesamientos de información, procesas abstracciones de la realidad, pero esas abstracciones de la realidad no servirían para tu cuerpo si no pudieras centralizarlas para fijar algo. Entonces, de manera evolutiva, el cerebro afinó una narrativa interna. Esa narrativa hace que ya CAM. no digas agua, ¿Qué pasa con sino las que digas verdades que no allí hay pueden ser agua para mí. demostradas dentro de un sistema Básicamente, algorítmico? con mí o con yo, lo que haces es encerrar toda la narrativa en un cuerpo centralizado, que afortunadamente es lo que tenemos. Tu cerebro básicamente está encerrado en este cuerpo Andrés y por González. eso logra centralizar las Enki, no ideas me para sí apareces mismo. en VR. Eso es terrible, Andrés. Enki, que tú no apareces, que no apareces en el BR chat. Pero, Lo, pero fíjate tú, sí, Enki, el principio de identidad no sería una proyección de ese yo, ilusorio, digamos. Pensándolo así, ¿no? O sea, que nosotros proyectamos CAM. incluso ese yo Esas estructuras tienen la hacia las otras misma cosas, forma y perdón, ese yo algo a las otras funcionalmente cosas equivalente. y le NAOM. concedemos identidad, Pues ¿ya? ahí no sé qué hacer, Andrés. ¿O tú qué claro. opinas? Ah, tendría que discutirse más porque No, habría pues que no ver a sé. qué nos referimos con un yo. Por ejemplo, con identidad no necesariamente tengo que hablar de la narrativa interna. Por ejemplo, la roca, ¿no? Una roca tiene identidad, identidad de roca. Y no tengo que pensar en que tiene un yo en el sentido narrativo, solo en el sentido descriptivo, ¿sabes? Básicamente. Pero supongo que puede haber alguna manera Lo de que digo es profundizar. pensar. Sí. No. Simplemente lo decía yo, caramba. Si el yo es ilusorio, entonces nosotros, básicamente, el yo sería una especie de identidad, ¿ya? Entonces, lo que hace uno es proyectar Ah, claro, es que la este identidad también vendría siendo antropocentrismo. ilusoria en cierto sentido. En ese sentido, sí. Sí, me entiendes. Pero Ya, Una te una lo vez pregunta, jodida, explico. ¿el, si uno Sí, el lo sí. yo piensa. es como decir conciencia o un sinónimo? ¿O Mm, está mal? coloquialmente sí, técnicamente no. Te frizaste, Enki. Te quedaste quietecito. Y también tu amiga, Teta amiga. Ezequiel. ¿Sí? Ahí está. Ah, no sé qué le habrá Upa, pasado. upa. No, tal vez se le acabaron las pilas. CAM. Decidir no Ah, nace de un deseo interno, sino de ponderar las restricciones de mí. Esta es la información del animalito. Esa información la sí. procesaste y le pusiste un sonido, le agregaste una etiqueta sonora, gusanito, ¿de acuerdo? CAM. Claro. Y La Y esa información hace etiqueta parte de las es el se concepto, usa propiedades de con los los demás también. objetos. claro. Claro. Esto significaría
que, para ser precisos, no es correcto que digas que el cerebro primero tiene que entender el concepto, sino que tú generas el concepto. El concepto está neuronalmente de manera física en tu cabeza, ya está construido a partir de lo que ves del mundo. A eso se le llama Sí. abstraer o abstracción. Tú abstraes del mundo y la abstracción es un proceso físico. La abstracción es el nombre que le damos al territorio, que es la realidad, que es percibida por tus sentidos. Y entonces tú la generalizas para poder invocarla con escritura o sonidos, básicamente. Sí. Tengo una No mona sé, china. no sé si, Envidian. no sé si decir generalizar, pero con lo demás que dijiste, sí. Medianamente sí. Con generalizar me refiero a lo siguiente. El principio de identidad dice que una cosa es idéntica a sí misma, ¿cierto? Sí, Muy bien. Nosotros decimos que las rocas existen, ¿verdad? claro. Muy bien. Yo te pregunto, ¿las rocas son iguales todas? ¿Son exactamente iguales todas? No, Es imposible, ¿cierto? No son exactamente iguales todas. no. Mas, sin embargo, si yo te digo, piensa en una roca, puedes hacerlo, ¿verdad? Sí, Eso significa que hay un mínimo de criterios para que tu cerebro pueda generalizar. Si no pudiéramos generalizar olvidando detalles, como que, por ejemplo, no, mira, esa forma es un poquito más grande, esta más chiquita, esta está más picada, está más rayada, nunca podrías nombrar las cosas. Pero debido a que el cerebro se queda con una cantidad mínima de detalles particulares y el resto las ignora, somos capaces de generalizar. Si no, imagínate la hora de nombrar a los árboles. Si ningún árbol es igual, varían por menos o más ramitas, más o menos hojas, hojas más chiquitas, hojas más grandes. Pero no, Sí. decimos árboles y Va- tú eres capaz de imaginártelo y sabes a qué me refiero. Sí. sí. Sí, sí. Básicamente es porque hay un mínimo de características necesarias para el árbol. O sea, que tenga ramas, que tenga hojas, tronco, raíces. O sea, son generalidades. El famoso La rama universal, puede ¿no, ser Dar? como sea, el tronco también. Claro, que de hecho de ahí viene el famoso argumento de los universales a favor de la inmaterialidad. Los universales lo que te dicen es que la materia, al ser indeterminada porque siempre cambia, no puede mantener ideas abstractas generales. El cerebro no puede realmente, algo material no puede pensar en la roca, no puede, porque la roca, ser un concepto abarcador generalista, al ser determinado, no podría procesarse en un sistema materialista. Por eso invocan el alma y la dimensión inmaterial, pero luego tenemos la inteligencia artificial haciéndolo perfectamente. ¿Qué dirán? ¿Que la IA tiene alma? Bueno, a Brianna le conviene, le da más vida, pero vemos que en realidad no es necesario. Le da un sentido. Sí, la vuelve más mujer. Naomi, tengo que decirlo, maravilloso Avatar. Naomi se ve un poco distinta en estos momentos. Dicen que las mujeres Tuvo una cambian a transformación veces. Saiyajin. Dicen que si tú le quitas los ojos a una mujer en minutos puede cambiar por completo. Sí, Me parece tiene que sí. algo distinto, sí. Es muy tierno, gracias. Sí, sí, sí. Si algo cambió en ella, creo que son sus ojos, es su mirada. Sí, sus bellos ojos, ensangrentados, ¿eh? También algo que me Oigan, gustaría... chicos, me tengo que ir. Adelante, Es que me Tony. tengo que ir, ¿sabes? Porque se me acabó la batería. No hay problema, Tony. Te a la agradezco guerra. te agradezco el espacio, Denki. Muy amable. Adelante, ve a la Un guerra. abrazo, amigo. Claro, Dark, gracias. Nauquiniano, Ezequiel, Bellarmín, gracias. buenas noches. Nos vemos. Saludos a Nos tus vemos. amigos. NAOMI. Chao. Suerte, Tony. CAE. Son las 7:30 Elizabeth y no ha venido Ok. Alessandro. Bye bye, Tony. ¿Y a qué hora tenía que haber venido? Yo le dije que iba a ser más temprano que ayer. Lo peor que a las 8 ya casi tendría que ir cortando porque ya me toca ir a traer a mi madre. Pero si Alessandro me escribe, como mi madre está a 20 minutos, así que tardaría 40 minutos en total, CAE. yo abriría otra vez live para La ver si podemos hacer la comprensión charla. escapa a cualquier proceso algorítmico. La comprensión escapa a cualquier proceso algorítmico. Todo depende. Si hablas de la comprensión como algo que no sabemos qué rayos es, sí. Pero si hablamos de la comprensión de la manera en la que podemos definir, como que, por ejemplo, la comprensión vendría siendo la característica que tenemos de fijar objetivos debido a su continuidad. Por ejemplo, ¿por qué yo comprendo que un árbol es un árbol?
Porque primero he hecho el concepto generalizador debido al mínimo de características y ahora, cada vez que veo algo en la realidad que cumple ese mínimo de características, yo puedo decir es un árbol. Y a esa identificación de un general a un particular lo llamamos comprensión. No veo nada inmaterial en todo ese proceso. Lo que pasa es que hay niveles de acceso a las cosas. Hay un fenómeno y tenemos niveles de acceso al fenómeno. Y si la Pero materia es un en el emergente de emergentismo mi hay otros que te intelecto. dicen, no, emerger significa que las cosas no se reducen a la suma de sus cosas. ¿Sabes? Y yo no digo eso, para mí la cosa sí se reduce a la suma de sus cosas. De hecho, el producto emergente es la suma de esas cosas. O mejor dicho, es todas esas cosas trabajando, básicamente. Es más, el dualismo, que siempre se ha propuesto como algo de los inmateriales, resulta que dentro del materialismo hay dualismo también. Se llama dualismo de propiedades. NAOMI. Está el dualismo de Pero como sustancias soy y de el Puerto dualismo de Rico, Dark propiedades. Damon como comida El de Puerto sustancias Rico te y habla me de que cuido yo hay misma una a veces sustancia que sí. material y hay una sustancia inmaterial, y ahí meten el alma. Y el dualismo de propiedades te dice, están las cosas, pero está lo que las cosas producen, ¿no? Una cosa es un montón de moléculas H2O y otra cosa es la liquidez. Son una propiedad distinta, ontológicamente. Entonces es dualismo de CAN. propiedades. Al final Bueno, todo es no info y comparto ninguna energía de las dos. vibrando, en frecuencias específicas. Yo la verdad, para hablar de eso, debería investigar porque eso, yo tengo una mala, porque la NAOMI. concepción de dualismo Wawenki. significa dos sustancias Dark que Demon. no tienen relación. NAOMI. La Y yo multidimensional de propongo de confianza me que enorgullece. todo lo que existe tiene una relación ontológica con la materia, es decir, está relacionado con la materia de alguna forma. Por ejemplo, la energía no es materia, pero sí tiene una relación. No es que existe en un universo abstracto, así que debería investigar sobre eso. No sabía ese concepto. Claro. Imagino que vienes empezando en esto. Sí, Sí. es un buen punto. NAOMI. Investiga, Dark Damon. Gracias. charla mucho. Las charlas te dan a entender mucho. Y también ten muy presente el concepto de truth maker, que vendría siendo veritador de verdad. Todo enunciado, sí o sí, debe señalar a algo real. ¿En Si qué el crees que la enunciado no física señala lineal algo puede real, traquear? En lo que estamos no se posiblemente a desenvuelva algo muy que puede bien. ser un pseudo problema o CAN. una pseudo propuesta. Puede ser como la Por electricidad ejemplo, y el el qualia. magnetismo, dos El caras qualia en de la una filosofía misma de la mente cosa. es muy respetado, tanto que a nivel cultural, en la propia neurociencia, hay neurocientíficos que te dicen, no, sí, podemos explicar funcionalmente el cerebro, la conciencia, el yo y todo, pero el qualia, esa experiencia subjetiva, se nos escapa, no la podemos explicar. Pero yo entonces, viene la pregunta, ok, no podemos explicar el qualia. ¿Qué es el qualia? El qualia, por definición, es la experiencia subjetiva intransferible. Ok, dame un ejemplo, por favor. No sé qué es eso. Ah, el amor, te dicen. Pero el amor es un proceso físico. NAOMI. Sí, pero tú no Después puedes de aquí sentir el voy a amor que jugar siente Naomi, por ejemplo. Chan XD. Claro, CAN. tampoco tengo la Un huella campo dactilar de Naomi. electromagnético. Y no significa que mi huella dactilar sea inmaterial. Solo significa que hay grados de acceso. Está el amor en primera persona, que es el que yo sentiría, y el amor en tercera persona, el que siente Naomi y yo no. No veo dónde entra la inmaterialidad. Bueno, los pensamientos. Pero el pensamiento también es una actividad física, es actividad neuronal. El yo es la narrativa Yo no física tengo del en mis cerebro. dedos de mano Entonces, izquierda. te das cuenta que cuando comienzas a preguntar cómo definen el qualia, todo lo que intentan Dark Damon. señalar termina siendo físico. NAOMI. Y Enséñame a entonces ser te das adulto cuenta funcional que el pipí. qualia es una pseudo proposición sin fundamento, que únicamente sobrevive por el bagaje cultural filosófico heredado, nombre propio mío, es de una tesis que estoy escribiendo, que es básicamente CAN. la Y si esa contaminación del actividad lenguaje física heredada es más que nos hace fundamental que invocar la entidades de materia. manera innecesaria, entre ellas el qualia. La NAOMI. filosofía y el Dark monachinismo dice bagaje filosófico cultural heredado, básicamente. CAN. La materia solo existe en la qualia. Esa expresión es muy rara, Kobe. Pero bueno, algún día la